Ahora sí invito a la iglesia a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Vamos a dar lectura al verso 61 y 62. Lucas capítulo 22, verso 61 y verso 62, inclusive también dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Padre, háblanos conforme a tu palabra. Señor, revélanos lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Abrimos nuestro corazón para recibir de ti. Gracias, Padre. Amén y amén. He titulado este sermón La mirada que recuerda. La mirada que recuerda. Y justamente quiero reflexionar sobre algunas etapas o momentos de esta historia. Pero más allá de los momentos y de las etapas de esta historia que vemos desde el versículo 54, cuando la Biblia dice que Pedro niega a Jesús, quiero hacer énfasis en la mirada de Jesucristo, en la mirada que el Señor dirigió a Pedro después que Pedro le haya negado 3 veces delante de los hombres. Por eso quiero reflexionar sobre esa mirada, sobre la mirada de Cristo. Una mirada que llevó a recordar a Pedro las palabras que Jesucristo le había dicho cuando estaban en intimidad. Y quiero llevarte en esta hora a que también podamos nosotros desear esa mirada en nuestras vidas, porque seguramente Dios ha hablado a lo largo de nuestra vida cristiana. En algún momento nos ha dado una palabra, hemos escuchado a Dios hablar. En algún momento de nuestra vida cristiana Dios se ha expresado, Dios se ha comunicado con nosotros de alguna manera, porque Dios habla de diferentes formas. Dios habla por medio de sueños. Dios habla por medio de un coro, de una alabanza. Dios habla por medio de un libro. Dios habla por medio de sus siervos. Dios habla por medio del pastor, por medio de un hermano. Dios habla por medio de su palabra, de su misma palabra. Y ese hablar de Dios, cuando el Señor habló a nuestros corazones, en esa voz que hemos escuchado de Dios, en ese hablar de Dios, hemos sido muchas veces consolados, hemos sido muchas veces animados, dirigidos, restaurados. Y en muchas ocasiones hemos sido confrontados de nuestro error. En ese hablar de Dios, muchas cosas han pasado en nuestra vida cuando el Señor determinó hablar a nuestro corazón, a nuestra vida. Y muchas veces cuando el Señor nos habla, guardamos esas palabras
La guardamos en lo más profundo de nuestro corazón. Allí la archivamos en lo más profundo de nuestro ser. Y pasan los años y hasta nos olvidamos de que un día el Señor nos habló. Y digo, y por medio de esta historia, que basta con un pequeño elemento, basta con una pequeña cosita, diría yo, que Dios usa para despertar nuestra memoria. Entonces nos acordamos de lo que un día el Señor nos habló. Y Dios usa ese pequeño elemento, esa pequeña herramienta, ese pequeño medio para hablarnos y despertarnos y hacernos acordar, despertar nuestra memoria y hacernos acordar de lo que un día el Señor nos habló. Por eso hoy quiero hablarte sobre la mirada del Señor, mirada que hizo recordar a su siervo Pedro lo que Jesús le había dicho en algún momento. La Biblia dice en el verso 60, y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, la Biblia dice, el gallo cantó. El gallo cantó. Como Cristo lo había predicho, que el gallo iba a cantar después de que el apóstol Pedro lo negara 3 veces. El gallo cantó. Y esta pequeña cosita, este pequeño elemento, el canto de un gallo, despertó a Pedro de su letargo espiritual y lo llevó a la reflexión, lo hizo reflexionar. Hermanos, iglesia, es admirable cómo Dios muchas veces usa, se vale de circunstancias al parecer insignificantes para nosotros, para hacer que los creyentes, que su pueblo, que sus hijos vuelvan en sí. Cosas pequeñas ante nuestros ojos. Dios se vale de circunstancias minúsculas para hacer que los creyentes vuelvan en sí, para hacer que su pueblo despierte, para hacer que su pueblo despierte de ese letargo espiritual, para hacer que un hijo suyo, una hija suya, despierte de su letargo espiritual. No sé, cuando me refiero a algo insignificante, una circunstancia menor ante nuestros ojos, un niño en brazos de su padre, un ave haciendo su nido y alimentando a sus pichones, un coro, una alabanza que escuchamos por la radio, por YouTube o en algún medio de comunicación, un sueño, o alguien acercándose a vos y diciéndote: Dios te ama. Una sencilla oración por tu vida, no sé, algo insignificante ante nuestros ojos. Dios se vale de esas circunstancias insignificantes para hacer que los creyentes vuelvan en sí. En este caso, tan solo el canto de un gallo, el canto de un gallo lo llevó a Pedro a estremecerse por dentro. Lo llevó a Pedro a reflexionar, a despertar de su letargo espiritual. El canto de un gallo. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios dice que cuando el gallo cantó, en el verso 61, el Señor volteó. Y aquí quiero hacer hincapié en este evento. El Señor volteó y miró a Pedro. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Y aunque Pedro acababa de negarle 3 veces, la Biblia dice que el Señor se dignó a dirigirle su mirada a Pedro, una mirada de tristeza, pero a su vez una mirada, digo yo, de ternura. Una mirada lo suficiente para llegar a Pedro, a lo más profundo de su corazón. Y aunque Pedro acababa de negar a Jesús, ¿saben qué? Jesús no iba a negar a Pedro. Y yo sostengo y digo, qué consuelo es para nosotros saber esto. Qué consuelo es para nosotros saber que aun cuando nosotros somos infieles a Dios, aun cuando fallamos a Dios, aun cuando erramos el blanco, cuando pecamos, cuando fallamos a Dios, aun cuando nosotros somos infieles a Dios, qué consuelo es para nosotros saber que Dios seguirá permaneciendo fiel, aún en nuestro error, aún en nuestra falta, aún en nuestras equivocaciones, en nuestro pecado, en nuestra infidelidad. ¿No le lleva a usted a descansar y a sentir consuelo en esto? Que por más que yo le sea infiel al Señor, el Señor siempre permanecerá fiel. El apóstol Pablo lo dice así en 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, dice el apóstol Pablo, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Así que bastó una mirada de Jesús, bastó una mirada del Señor para enternecer a Pedro, para conmover a Pedro. Bastó una mirada del Señor. Porque yo quiero que usted entienda que la mirada de Cristo es una mirada especial. ¿Cuántos creen que la mirada del Señor es una mirada especial? Es una mirada especial. La mirada de Cristo fue una mirada de confrontación. Porque Dios confronta. Dios confronta. Yo quiero que entendamos que Dios confronta. Dios no nos deja vivir en el error, en el pecado. Él no nos deja allí. Él no se tapa sus ojos. Él no hace caso omiso. Él no omite nuestro pecado. No, no. El Señor es un Dios que confronta el pecado. Y esta mirada fue una mirada de confrontación. Esta mirada fue una mirada como si el Señor le dijese a Pedro con esa mirada: ¿en serio, Pedro, no me conoces? ¿De veras, Pedro, no sabes quién soy? Esa mirada fue una mirada de confrontación. Después de haberle negado Pedro a Cristo: yo no lo conozco, no sé quién es. Tú lo conoces, decían los que estaban allí. Tú lo conoces, tú estuviste con él. Yo no sé quién es ese hombre. Lucas dice, incluso Mateo, Marcos hablan del relato de la negación de Pedro, pero uno de los evangelistas dice que hasta maldecía a Cristo, echaba maldiciones para que la gente que estaba alrededor se asegurase de que él realmente odiaba a Cristo, que no tenía nada que ver con Jesús. Echaba maldiciones, maldecía. Pedro maldecía cuando le preguntaban: tú estuviste con él, tú eres su discípulo, tú eres su amigo, tú eres parte de ellos. Así que la mirada de Jesús fue una mirada que confronta. ¿De veras, Pedro, no sabes quién soy? Fue una mirada como si dijese el Señor:
aunque tú me estás negando, Pedro, yo sí te conozco. Yo sé quién eres perfectamente, porque yo te creé, conozco todo de ti, conozco hasta lo más íntimo de tu corazón. Esa mirada fue una mirada de confrontación, como si dijese el Señor: ¿cómo, Pedro, me has podido negar? ¿Cómo me negaste, Pedro? Precisamente tú que fuiste el primero en confesarme como hijo de Dios. Tú, Pedro, que me prometiste tan solemnemente antes que los otros que nunca me dejarías. Esa mirada fue una mirada de confrontación. Una mirada que lo cacheteó a Pedro, que lo confrontó con su pecado, que lo confrontó con lo que él estaba haciendo, negando a su Señor. Que lo hizo doler por dentro. Porque cuando el Señor confronta, hace que nos duela el corazón, nos estruje por dentro. Ese es el accionar del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No puede haber arrepentimiento. No puede haber arrepentimiento si no hay dolor por haber fallado a Dios. No podemos cambiar de vida, no podemos ser transformados, cambiar de dirección, si no hay dolor por haber fallado a Dios. Cuando no hay dolor, no hay cambio. Cuando no hay dolor por haber fallado y pecado contra Dios, nunca podrá haber cambio. Por eso la mirada de Cristo fue una mirada de confrontación. Y yo siempre sostengo esto: cuando el Hijo de Dios, cuando una hija de Dios peca contra el Señor, muchos dicen, bueno, el Señor nos desplaza, el Señor nos rechaza de su presencia. Cuando un hijo, una hija de Dios, dicen muchos, y yo no estoy de acuerdo con esto. Cuando un hijo, una hija de Dios peca, el Señor no nos desecha, el Señor no nos rechaza, sino que todo lo contrario, el Señor nos sigue teniendo en la palma de su mano. Pero ¿sabe lo que hace el Señor? Aprieta nuestra vida allí, la estruje, nos presiona allí adentro, no nos rechaza, no nos pega una patada, sino que nos pone en sus manos, en el hueco de la palma de su mano, y allí nos presiona y nos hace doler, nos confronta, para que podamos buscar de su gracia y de su misericordia. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Y allí hay que tomar una decisión. Allí hay que tomar una decisión. Pero la mirada de Cristo, y no me quiero ir mucho, la mirada de Cristo fue una mirada de confrontación. La mirada del Señor también al mismo momento fue una mirada de compasión. Una mirada de compasión. Porque Él se compadece de nosotros. La Biblia dice eso. Dios se compadece de sus hijos. Es una mirada de compasión, como si dijese el Señor en esa mirada: pobre Pedro, ¿cómo has caído? Como si dijese el Señor en esa mirada: Pedro, ¿qué sería de ti si no te ayudase? ¿Qué sería de ti si no te levantase? Mi hermano, iglesia, yo quiero que usted entienda que hay gracia
de parte de Dios en el momento que más necesitamos de su misericordia y de su perdón. Yo quiero decirle que hay gracia. ¿Cuántos creen que en Él hay gracia? En Él hay gracia. Hebreos 4:16 dice así: que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. La Nueva Versión Internacional, la Reina Valera dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a su trono, que es un trono de gracia, es un trono de compasión, es un trono de misericordia, es un trono de bondad, es un trono de perdón. Así como fue una mirada que lo confrontó a Pedro, una mirada que le hizo doler, así también el Señor en su mirada reflejaba su gracia y su misericordia. Pero también la mirada de Cristo fue una mirada de dirección, una mirada de dirección. En el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios, iglesia, con su mirada tierna, con su mirada profunda, nos guía para que nos tomemos un tiempo de reflexión. Un tiempo de reflexión por el momento sobre lo que acabamos de hacer, a fin de que retomemos la senda antigua. Pastor, ¿qué significa la senda antigua? La senda antigua es cuando la pasión por Jesús era lo más importante para nosotros. El amor por Él era lo más importante para nosotros. Así que la mirada del Señor es una mirada de dirección también, que nos lleva a reflexionar por lo que hemos hecho, a fin de que retomemos la senda que hemos dejado, la senda anterior, la senda antigua. Fue una mirada de gracia. El canto del gallo no había sido suficiente para suscitar el arrepentimiento de Pedro, pero la mirada de Cristo, esa mirada de gracia, dio al corazón de Pedro el toque para que diese la vuelta en arrepentimiento. Y la Biblia dice que cuando el Señor lo miró, Él vio los ojos de Cristo, y dice que Él salió afuera, saliendo fuera, lloró amargamente, dice la palabra de Dios. Pero hay algo interesante aquí, porque esa mirada le hizo recordar las palabras del Señor. El verso 61 dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo recién les decía que sin dolor no hay arrepentimiento. De hecho, en la teología se estudia lo que es el concepto de arrepentimiento. El concepto de arrepentimiento es un dolor profundo por haber fallado a Dios. El arrepentimiento consiste en 3 áreas de nuestra vida. Esto lo enseña la teología. El arrepentimiento tiene que afectar 3 áreas de nuestra vida. Y la primera que afecta es el área intelectual. Nosotros nos damos cuenta que estamos fallando a Dios, pero todavía no es arrepentimiento. Es el inicio, es el principio del arrepentimiento, cuando nos damos cuenta intelectualmente que estamos haciendo mal las cosas, pero todavía no se consuma el arrepentimiento. Pero estamos meditando en la mente. Así empieza. Nadie puede
arrepentirse si no se da cuenta de que está haciendo mal las cosas. Entonces, primeramente debe ser afectada el área intelectual de la persona, del hombre, de la mujer, para que haga arrepentimiento. Posteriormente hay una segunda etapa, una segunda área donde el arrepentimiento afecta a la vida de la persona, que es el área emocional. El área intelectual, el área emocional, en donde uno, al darse cuenta intelectualmente que está haciendo las cosas mal, entonces se duele en su corazón por tanto tiempo perdido, por tantas consecuencias que conllevó los errores, las malas decisiones, el daño causado a tanta gente, no solamente a mi vida, sino que a tanta gente, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi prole, a mi descendencia. Entonces uno se da cuenta y eso causa dolor. Entonces uno se duele al darse cuenta. Pero aún así, cuando es afectada el área emocional, aún así no hay arrepentimiento aún. No se consuma el arrepentimiento. Porque yo me puedo dar cuenta que estoy haciendo mal las cosas. Me puedo doler que estoy pecando contra Dios. Pero no puedo estar arrepentido aún. La tercera es la más importante. El área intelectual, el área emocional y en el área del accionar, de la práctica, es en donde se consuma el arrepentimiento. Cuando yo no solamente me doy cuenta, me duelo, sino que cambio de dirección. Dejo de hacer lo que estaba haciendo para cambiar de dirección mi vida. Cuando yo cambio de dirección mi vida, entonces eso es un genuino y verdadero arrepentimiento. ¿Cuánto me están entendiendo en esta mañana? Es como un hombre que toma la ruta 12 para irse, ¿alguien me ayude? A Buenos Aires. En vez de agarrar la 11, agarra la 12 para el norte del país, se va para Iguazú, para Paraguay, para Brasil, pero quiere irse al centro del país, a Buenos Aires, hasta que llega un momento que se da cuenta que está yendo en dirección contraria. Ahí empieza el arrepentimiento. Se da cuenta intelectualmente, se duele. Porque dice, ¿cuánto tiempo perdí? ¿Cuánto combustible? ¿Cuánto dinero perdí? Estaba yendo en dirección contraria a donde tendría que haber ido. Se duele. Pero si el chofer de aquel auto sigue en su misma dirección, no hay arrepentimiento. ¿Qué tiene que hacer el conductor? Dar vuelta al vehículo y poner su vehículo en dirección contraria y empezar a dirigir su vehículo en dirección contraria. Ahí se consuma el arrepentimiento. Así que Pedro se acordó de las palabras del Señor. Por esa mirada se acordó. Y quiero hacer foco aquí en esta palabra, se acordó. Porque déjeme decirle, iglesia amada, que para que tu entendimiento pueda ser despertado y te des cuenta de tu error, muchas veces Dios te hace acordar los recuerdos. Todo genuino y buen arrepentimiento comienza por un recuerdo. Por un recuerdo. Dios te hace recordar algo. Dios pone en tu mente un recuerdo de algo, de una palabra, de una circunstancia, de una situación. Cuando estabas bien con tu familia, cuando estabas bien, cuando estabas sentado en la mesa junto a tu esposa, junto a tus hijos, riendo, disfrutando de la familia. ¿Algún recuerdo? Por eso dice la palabra de Dios, Pedro se acordó de las palabras del Señor. Dios usa los recuerdos para traer arrepentimiento en nuestro corazón.
La parábola del hijo pródigo, estando lejos de la casa del padre, la Biblia dice que él volvió en sí y recordó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Los recuerdos. Dios usa los recuerdos. Para hacerte reflexionar. ¿Te acordás? ¿Te acordás a las madrugadas? ¿Te acordás cuando te levantabas, clavabas tus rodillas, buscabas la presencia de Dios por las madrugadas? Orabas mientras toda tu familia dormía y vos buscabas al Señor, y la gloria de Dios se descendía sobre esa habitación, sobre esa pieza, sobre ese lugar. ¿Te acordás cuando servías al Señor con todo tu corazón? ¿Te acordás cuando le dijiste: Señor, acá estoy, heme aquí, envíame a mí? ¿Te acordás cuando derramaste lágrimas en este lugar, en este altar, donde te comprometiste con el Señor para que Él use toda tu vida, que Él te envíe, que Él te lleve donde Él quiera, que se haga su voluntad? ¿Te acordás? ¿Te acordás esa palabra que el Señor te habló? ¿Te acordás ese sueño que un día soñaste hace mucho tiempo, en donde tan claro está en tu mente porque fue de Dios? Dios te estaba hablando. ¿Te acordás de ese sueño? ¿Te acordás de esa prédica? ¿Te acordás de ese coro? ¿Te acordás de esa canción que cuando estabas derribado por el suelo en la lona, ese coro te levantó, te fortaleció? ¿Te acordás? ¿Te acordás de esa promesa que Dios te hizo? Así que los recuerdos, el Señor los usa para ponernos nuevamente en su camino, en sus sendas, en sus designios. Pero tristemente, así como los recuerdos traen arrepentimiento y Dios los usa para darnos nuevamente el cauce en nuestra vida, así también la Biblia dice que tristemente, cuando no hay otro remedio y cuando los seres humanos, los hombres o mujeres, no se rinden ante el Señor, serán los recuerdos también uno de los mayores tormentos en el infierno. La Biblia es clara y dice que cuando el hombre o la mujer que vaya a una eternidad lejos del Señor se ha de acordar desde allí, desde el mismo Seol, desde el mismo infierno, de la misma condenación, se ha de acordar todo lo que Dios en vida le había dado. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en lengua y refresque mi lengua, porque yo estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado allí.
Los recuerdos también serán usados, serán uno de los mayores tormentos en el infierno cuando no quede otro remedio, cuando el hombre o la mujer no quiera arrepentirse de su pecado y le sorprenda la muerte, estando lejos del Señor, endurecidos con Dios. Así que si escuchamos al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo trae recuerdos, si el Espíritu Santo nos hace recordar las palabras que el Señor nos habló en algún momento, las circunstancias que hemos vivido, que Dios ha permitido para llamarnos a la reflexión, démosle lugar, abramos nuestro corazón, porque cada vez que recordamos por el Espíritu Santo las palabras que el Señor nos habló, revive nuestra posibilidad de arrepentimiento, revive nuestra posibilidad de restauración, revive nuestra posibilidad de una nueva oportunidad que Dios te está dando. Cuando el Señor te hace acordar de algo, es una nueva oportunidad que el Señor te está dando para que vuelvas a Él. Esa es la mirada del Señor. Esa es la mirada que recuerda. Esa es la mirada de tu Señor. El Señor pudo no haber mirado a Pedro, pero lo hizo. Y esa mirada que nos hace a vos y me hace a mí, nos salvará de la condenación eterna si es que volvemos en Él o a Él en arrepentimiento. Porque esa palabra que recordó Pedro lo hizo estremecer por dentro y lo llevó al arrepentimiento. Y la Biblia dice, y termino con esto, que Pedro no tuvo otra conversación más después de eso, que después de que el Señor haya resucitado al tercer día. Y fue tremenda esa conversación, porque iban caminando con el Señor, Pedro y Cristo. No se nombra en la Biblia, no se registra en la Biblia que hayan tocado esa situación después. No se registra en la Biblia que el Señor Jesús le dijo, Pedro, mira, ¿por qué me negaste? ¿Por qué me negaste? A ver, ¿por qué lo hice? No se registra. Pero sí se registra en el Evangelio de Juan que el Señor fue caminando un trecho, no sé dónde, en qué momento, en qué lugar geográfico, pero estaba caminando con Pedro y empezó a conversar. Y llegó un momento que el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, Señor, te amo, te amo. Pero la Biblia dice que la segunda vez el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. Y la tercera vez el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas más que a estos? Y la tercera vez él se entristeció, Pedro se entristeció. Y le dijo, Señor, tú sabes perfectamente que te amo. Y ahí el Señor le dice, Pedro, entonces pastorea mis ovejas. Sírveme, Pedro. Sírveme, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto le dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, Jesús le dijo a Pedro, sígueme. 3 veces le negó. 3 veces le preguntó el Señor a Pedro si lo amaba. No sé si hay alguna relación entre el número 3
de esas dos historias. Pero de que sí estoy seguro, hermano, es que nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades. En ningún lugar encontraré la paz. Puedo escucharte una vez más decir: esta es tu iglesia, esta es tu casa, donde puedes encontrar su gracia. Esta es tu iglesia, esta es tu casa.